Buenos días, apreciados hermanos. El día de hoy desarrollaremos nuestra lección de escuela sabática, la cual lleva por título Sé que crees. En este estudio veremos el discurso que en su defensa efectuó el apóstol Pablo, preso en Cesarea, ante los personajes más distinguidos de esta ciudad, quienes, presididos por el rey Agripa, fueron impactados por el poderoso mensaje del apóstol del Señor, tanto que el rey Agripa declaró que casi es convencido a convertirse al cristianismo. Fue un discurso basado en el testimonio personal de Pablo, y que por obra de Dios impactó a buena parte de los que estaban presentes en dicha asamblea. Que este estudio sea de bendición para todos nosotros. Comencemos. Tenemos un primer subtítulo que dice, Sin abogado terrenal. Pregunta número 1. ¿Quién era el abogado de Lamentaciones 3:58? Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. En el pasaje de Lamentaciones 3:58, el abogado del siervo de Dios es el Señor. Y esto es así, pues el Señor está al lado de sus fieles, defendiéndolos en los tribunales humanos, ante las falsas acusaciones que los adversarios de la fe esgrimen contra los siervos de Dios. Por lo que a partir de esto podemos decir que el abogado del apóstol Pablo era Dios mismo en la persona del Espíritu Santo. Y aunque Pablo asumió su defensa en primera persona ante el rey Agripa, sin embargo era Dios quien le daba a Pablo las palabras y argumentos idóneos para defenderse de todas las acusaciones que los judíos habían hecho contra él. Y de esta manera se cumplía la promesa dada por el Señor en Mateo 10, versos 19 y 20, donde se nos dice que cuando estemos en los tribunales por causa del Evangelio, no nos preocupemos por lo que hemos de decir, pues en ese momento el Espíritu de Dios hablará por nosotros, diciéndonos lo que habremos de responder. Por lo que Pablo, aunque no tenía un abogado terrenal, sí tenía un abogado celestial, quien le decía lo que debía declarar ante esta gran asamblea de notables personalidades de Cesarea, la misma que estaba presidida, como ya lo indicamos, por el rey Agripa. Al respecto, Ellen White nos dice que a pesar de ser esa reunión deslumbrante por lo pomposo y selecto de sus asistentes, el apóstol Pablo no se dejó amilanar por esto, sino que mantuvo su valor y dominio propio, explicando en su defensa las verdades del reino de Dios, verdades que lo llevaron de ser un judío celoso de las tradiciones de sus padres a un cristiano dispuesto a morir por el Evangelio. En este sentido, podemos decir también que ante esta asamblea, Pablo era embajador de Dios, tal como lo expresa la mensajera del Señor. Bien, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 2. ¿A qué se refiere Pablo cuando le dice al rey Agripa que conoce bien las costumbres y cuestiones de los judíos? Bueno, a lo que se refiere el apóstol al decir que el rey Agripa conocía bien las costumbres y cuestiones de los judíos es a que el rey Agripa era un experto en la temática judía, pues no solo era conocedor de esta nación, ya sea de su origen, sus costumbres y prácticas religiosas, sino que también conocía la fe de este pueblo como nación escogida por Dios. En otras palabras, el rey Agripa conocía mejor que muchos al pueblo que gobernaba, lo cual le daba la ventaja de entender mejor que nadie la posición de Pablo. Por eso el apóstol, confiando en este conocimiento del rey, delineó su defensa en torno a su experiencia en la fe judía, entendiendo que así llegaría mejor a posicionar su defensa, como también a persuadir a sus oyentes acerca del reino de Dios. El Espíritu Santo estaba actuando en la mente de Pablo, dándole las ideas más apropiadas para ejercer mejor su defensa. Bueno, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Tenemos un segundo subtítulo que dice, Pablo testificó de su conversión. Pregunta número 3. ¿Con qué explicación de fondo comenzó Pablo su discurso? Bueno, en su defensa, el apóstol Pablo empezó su discurso
centrando sus argumentos en su testimonio o experiencia personal como judío, amante de la fe de su nación, y destacando su formación como fariseo, la cual era la más estricta de las sectas religiosas de su país. Así lo vemos escrito en Hechos 26, versos 4 y 5. Con esto Pablo demostraba que era un sincero creyente del judaísmo y un indiscutible defensor de su religión, tanto que llegó a convertirse en perseguidor de los cristianos. Sin embargo, sería su encuentro con Jesús de Nazaret lo que cambiaría completamente su experiencia religiosa, pues este suceso sería tan impactante que sería el punto de inflexión en su fe y en su vida como fariseo. En realidad, el Espíritu Santo estaba guiando la exposición del apóstol Pablo desde este particular punto de vista, pues más importante que las doctrinas religiosas sería y es el testimonio personal. Y seguramente a muchas de las grandes personalidades que estaban presentes en esa reunión les impactó el testimonio de la conversión del apóstol Pablo. Y siguiendo esta idea, podemos decir que lo mismo ha sido con nosotros, pues antes de conocer a Cristo teníamos una vida secular o mundanal, pero luego de conocer al Señor, nuestra vida cambió. Dejamos atrás toda esa vieja manera de vivir y creer que antes practicábamos, por una nueva vida, la vida que Cristo nos enseñó y nos enseña en su hermosa palabra. En este sentido, Ellen White nos dice que Pablo relató la historia de su conversión, desde su empecinado descreimiento hasta que aceptó la fe en Jesús de Nazaret como el Redentor del mundo. Y desde aquella hora, Pablo cambió. Fue transformado a un nuevo hombre, a un sincero y ferviente creyente en Jesús, gracias a la misericordia de Dios. Bueno, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 4. ¿De qué esperanza habla y por qué a los judíos les parecía increíble que Jesús resucite de los muertos? La esperanza de la cual habla el apóstol Pablo es de la resurrección de los muertos, la cual Dios prometió a las 12 tribus de Israel, por lo que él y su nación vivían esperando al cumplimiento de esta promesa, sirviendo en esta fe a Dios. Así lo vemos escrito en Hechos 26, versos 6 y 8. Y aquí es menester recordar lo que está escrito en 1 Corintios 15, 14, que si no creyéramos en la resurrección de los muertos, seríamos los más tristes y miserables de la tierra, y vana sería nuestra fe. De esta esperanza hablaba el apóstol Pablo, y era por esta esperanza, o fe, que él estaba siendo juzgado, siendo esto algo injusto, puesto que por sus creencias ningún hombre puede ser juzgado. Con este argumento, Pablo demostraba que no era el malvado personaje que acerca de él se habían figurado las autoridades romanas, es decir, que él era un sedicioso y rebelde a Roma y a los judíos, ya que esto no era cierto, sino que en realidad él era un hombre de fe, consagrado a servir a Dios. Ahora, respecto a por qué a los judíos les parecía increíble la resurrección de Cristo, bueno, esto era así, pues primeramente, muchos de los judíos no creían en la resurrección, y en segundo lugar, los judíos antes habían rechazado y condenado a morir crucificado al Señor Jesús, el Mesías de las Escrituras. Temían, por tanto, que la resurrección fuese verdad, pues si esto era así y Jesús había resucitado, entonces ellos se habrían equivocado y por tanto perderían toda credibilidad ante la nación judía. Por eso es que rechazaban el testimonio de Pablo, quien efectivamente vio a Jesús cuando iba de camino a la ciudad de Damasco. Y no solo Pablo vio al Señor luego de su crucifixión, sino también otros de sus seguidores como el apóstol Pedro o Juan. Este asunto de la resurrección impactó al rey Agripa y a su selecto auditorio, que asombrados razonaban en torno a la resurrección de Jesús. Era un tema asombroso, que cambiaba sus enfoques y perspectivas de la vida,
un tema de fe, por el cual el apóstol Pablo luchaba por darlo a conocer y los judíos luchaban por impedirlo. Bueno, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 5. ¿Acerca de qué acciones crueles propias les habló Pablo a sus oyentes y cómo describió su encuentro con Jesús en el camino a Damasco? Bien, en su testimonio, Pablo habló acerca de acciones crueles cometidas por él antes de conocer a Jesús, pues consideró que era su deber realizar estos condenables actos contra aquellos que seguían el nombre de Jesús. Eran acciones como perseguir, castigar, encarcelar e incluso matar a los creyentes, o santos como él lo describía, contando para ello con la aprobación de los principales sacerdotes del Sanedrín. Y hacía esto tanto en Jerusalén como en otros territorios, pues creía que hacer esto era correcto. Y así actuó, hasta que en su camino a Damasco, el mismo Señor Jesús se le apareció en una impresionante luz celestial, hablándole en primera persona, y desde ese momento su vida cambió, y ahora era un seguidor de Jesús y un predicador de su buen nombre. Respecto a cómo Pablo describió su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, la Escritura nos dice que Pablo, habiendo recibido autorización de los principales sacerdotes, se dirigió con un grupo de hombres a la ciudad de Damasco, cuando al mediodía una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol le rodeó a él y a los que le acompañaban. Y habiendo caído todos en tierra, una voz le habló diciéndole en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo respondiendo dijo: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y ante este poderoso llamado del Señor, Pablo sencillamente obedeció, dejando de ser un fariseo celoso de la religión de sus padres y convirtiéndose en un consagrado predicador de Cristo Jesús. Bueno, sigamos desarrollando este interesante estudio en nuestra siguiente pregunta. Tenemos ahora un subtítulo final que dice: ¿Estás loco? Pregunta número 6. ¿Cómo reaccionó Festo al escuchar a Pablo? ¿Y qué pregunta le dirigió el apóstol al rey Agripa? El gobernador Festo, que escuchaba atento las declaraciones de Pablo y entendiendo las implicancias de este poderoso mensaje, reaccionó diciendo: Pablo, estás loco. Las muchas letras te vuelven loco. Así lo vemos escrito en Hechos 26, verso 24. Festo estaba realmente impactado por el relato expuesto por Pablo, de manera que ahora se planteaba que, de ser cierto este mensaje, entonces toda su vida habría sido un engaño. No podía ser que estuviese tanto tiempo equivocado y Pablo estuviese en lo cierto. En ese momento, a la luz de este mensaje, su vida era puesta en cuestión. Sin embargo, estaba complacido por su éxito terrenal y sus brillantes logros políticos. Por eso reaccionó diciendo: Pablo, estás loco. Su amor por los deleites terrenales, el poder político y el dinero impidieron que aceptara la amonestación del Señor. Y así ocurre con aquellos que reciben el mensaje del reino de Dios, pues creen que estamos locos, ya que no amamos como ellos los placeres de este mundo. Así se cumple lo que está escrito en 1 Corintios 1:18, que el Evangelio es locura para los que se pierden. Festo rehusó aceptar esta amonestación que venía del Señor. Rechazó el mensaje de salvación. Ahora, respecto a la pregunta que dirigió el apóstol al rey Agripa, esta fue:
¿crees, oh rey Agripa? Así lo vemos escrito en Hechos 26-27. Pues Pablo, al ver la reacción incrédula del gobernador, se dirigió en consecuencia al rey Agripa, confiado en que él efectivamente sí entendía plenamente el mensaje dado por él. Y puesto que el rey era plenamente conocedor de la religión judía, seguramente comprendió la veracidad de este mensaje. Por eso el apóstol, con buen ánimo, se atrevió a preguntar al rey: ¿crees, oh rey? A lo que seguidamente agregó: sí, yo sé que crees. En realidad, hermanos, la palabra de Dios, donde sea predicada, será indudablemente veraz, pero muchos se resisten a aceptarla por amor a sus comodidades y ambiciones terrenales. Les sucede como al joven rico, que ante la disyuntiva de desprenderse de sus riquezas para seguir a Jesús, prefieren las riquezas en vez de la verdad. Que esto no se repita con nosotros. Bueno, pasemos a nuestra última pregunta. Pregunta número 7. ¿A qué conclusión llegaron los oyentes de Pablo después de escuchar su testimonio? ¿Y por qué no lo dejaron libre? Después de escuchar a Pablo, la conclusión a la que llegaron estas selectas personalidades de Cesarea y el mismo rey Agripa fue que Pablo era inocente de todas las acusaciones del Sanedrín judío, pues ninguno de los actos de los que se le acusaba era dignos de prisión o de muerte. Y lo que en verdad había era un conflicto doctrinario o religioso, y por esto Pablo no podía ser puesto en prisión o condenado a muerte. Así lo vemos escrito en Hechos 26 y verso 31. Pablo entonces no era el agitador o amotinador de los judíos contra el César, tal como decían los sacerdotes del Sanedrín, sino que sencillamente Pablo era una persona que creía en la resurrección de Jesús, el cual dijo era el Señor de todos. Y esta convicción fue lo que le llevó a predicar a Cristo por todo el mundo. Por lo tanto, esto era un conflicto doctrinario y por esto no podía ser encarcelado ni condenado a morir. Y aunque los judíos rechazaban ese mensaje, esto no hacía condenable a Pablo. Por eso el rey Agripa dijo al gobernador Festo: este hombre podría ser puesto en libertad ahora mismo. Sin embargo, como apeló al César, entonces debe ser juzgado en el tribunal del César allá en Roma. Aquí es menester recordar que Pablo, en su derecho de ciudadano romano, había pedido ser juzgado por el mismo emperador Augusto César, por lo cual tenía que ser llevado a Roma, a la capital del imperio, para ser juzgado allí ante el mayor rey del mundo en ese momento. Agripa, consciente de esto, solo pudo atisbar a decir: apeló al César y al César debe ir. Dios estaba conduciendo los acontecimientos en torno a Pablo y lo llevaría ante el emperador de Roma para darle a conocer por medio de su siervo el evangelio de salvación y el conocimiento del buen reino de Dios. Recordemos, hermanos, que todos los habitantes de la tierra tenemos el derecho de conocer el evangelio, incluso la gente rica y poderosa, como lo son los reyes y gobernantes de este mundo. Quiera Dios tomarnos como sus instrumentos para dar a conocer también a estas personas las gracias de la salvación. Bien, hasta aquí, apreciados hermanos, son nuestros comentarios a nuestra lección de escuela sabática. Espero que os sea de utilidad en vuestros estudios. Hasta pronto. Que el Señor os guarde.